regalo que nos has dado de vida en este día, Señor. Te agradecemos, Señor, tu infinito amor y tu misericordia, tu providencia, el cuidado que has tenido de nosotros en este día. Y agradecemos que nos hayas permitido escoger lo mejor en esta noche, que nos hayas traído hasta acá, que nos hayas, Padre, preservado tu revelación escrita, tu palabra, Señor, que nos hayas sellado con tu Santo Espíritu, que hayas creado esto que se conoce como iglesia, Padre Santo, que nos hayas sacado de distintos lugares, de distintos países, de distintas culturas, de distintos trasfondos, y nos hayas traído hasta esta ciudad, Altamont Springs, Señor, y nos hayas constituido en una familia espiritual local, Señor. Gracias por haber derramado tu corazón, tu amor sobre nuestros corazones, y gracias porque diariamente nos permites que ese amor tuyo fluya a través de nosotros, toque el corazón de otros, nosotros podamos ser tocados por ese amor de parte de nuestros hermanos, y estamos bien agradecidos. Te imploramos que tengas misericordia de nosotros. Somos gente pecadora, Señor. Reconocemos que a pesar de la salvación que tú nos has regalado, el nuevo nacimiento, todavía dentro de nosotros está esa inquietud, Señor, de desviarnos y hacer las cosas a nuestra manera y no prestarte la atención que tú definitivamente mereces. Te rogamos ahora que nos ayudes, que nos permitas conciliar nuestros pensamientos, nuestra atención en lo que está encerrado en tu santa palabra, estas doctrinas que consideramos en esta noche. Permítenos entender conforme a la capacidad que tú quieras darnos, Señor, y que podamos traerlas a nuestro diario vivir y que podamos tomar decisiones tomando en consideración estas verdades tan profundas, tan tremendas, Señor, que tú nos has, Señor, enseñado en tu santa palabra. Sé con los que trabajan con los niños, con los que trabajan con los jóvenes, sobre todo sé con aquellos que te sirven a ti al servirle a los chiquitos en la guardería, en los corderitos, Señor. Gracias por tu iglesia. Sé con cada siervo, sierva tuya en esta hora, en este planeta Tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Alguien dijo hace muchísimos años una afirmación que se ha venido repitiendo a través de la historia, por lo menos desde que yo conocí al Señor en el 1984. He escuchado este comentario que voy a compartir con ustedes, y la mayor parte de ustedes también lo han escuchado, por lo menos lo han escuchado de parte mía, de parte del pastor Marcel, que a través de los años lo hemos hecho en distintas formas. Sin embargo, en el día de hoy yo lo voy a hacer en una forma distinta, ¿verdad? Pues porque se supone que nosotros estemos siendo renovados constantemente en nuestro entendimiento. Se supone que cada día que pase, pues nosotros tengamos un entendimiento más claro de la palabra de Dios. Se supone que, que nosotros nunca vamos a llegar a un momento en nuestra vida donde vamos a poder decir todo lo que yo necesitaba aprender acerca de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, de las doctrinas de Dios, de lo que Dios dice, pues ya lo aprendí, así que no necesito nada más. Eso nunca va a suceder. Y pues al considerar lo que voy a decir en este momento, pues eso me viene a la mente. Es grato, es alentador saber que pues ninguno de nosotros ha llegado. Todos estamos todavía en este proceso de aprendizaje que continuará hasta el momento en que Dios decida llamarnos a su presencia. La frase, la expresión es la siguiente. Alguien dijo que en el cielo habrá 3 sorpresas. Primero, que nos sorprenderá el que no encontraremos personas que pensamos que iban a estar en el cielo. Segundo, que nos sorprenderá el encontrar personas que nosotros
juramos que nunca iban a estar allí. Y tercero, nos sorprenderá el hecho de que nosotros estemos en el cielo. Dos de ellas son correctas, pero una no lo es. ¿Viste cómo brincamos? Dijimos amén. Porque no nos detuvimos a pensar. Porque doctrinas como las que estamos considerando en este momento, la doctrina de la preservación y la perseverancia de los santos, no están metidas entre cuero y carne que inmediatamente nos hubiesen inmediatamente movido a decir, oh no, yo no. La primera parte es correcta. Nos sorprenderá el no encontrar personas que pensamos que estarían allí. Mateo capítulo 7 nos habla de un grupo de personas que eran líderes en una iglesia, que eran muy famosos, conocidos por sus obras, las cosas que hacían, sanidad de enfermos, la expulsión de demonios, la profetización de la palabra. Sin embargo, Cristo dice que esas personas no las busques allá arriba porque esas personas no van a estar allí. Mateo capítulo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello otro, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Quiere decir que las personas que vieron a esas personas realizar todo ese sinnúmero de obras, definitivamente estaban totalmente convencidos de que cuando llegara la hora de la verdad se iban a encontrar con esas personas en el cielo. Sin embargo, no se encontrarían con ellos. El ejemplo que hemos estado considerando en las últimas semanas del hombre publicano en comparación con el fariseo, la mayor parte de las personas que conocían al publicano definitivamente en ninguna forma se podrían imaginar que ese dichoso, sinvergüenza, atorrante publicano iba a estar en la presencia de Dios. Dice la palabra en Lucas 19:14 que este se fue a su casa justificado. ¿Right? Recibió la justificación porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta a sí mismo será humillado. Así que esas primeras dos son correctas, pero la tercera, nos sorprenderá que estemos en el cielo, de ninguna forma nos va a sorprender a nosotros. Si es que realmente hemos nacido de nuevo y si hemos sido enseñados correctamente, ¿verdad? El pasaje que hemos estado utilizando como trampolín en cada una de estas enseñanzas, por lo menos en esta enseñanza número 17, es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 5, que dice lo siguiente, está en las notas suyas, por favor. Vamos a ver si se nos queda, si se nos pega y podemos ver la magnitud de lo que enseña la Escritura. ¿Okay? Bendito, alabado, exaltado, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, ahí está la clave, nos dio un nacimiento espiritual para una experiencia viva, y como ya hemos dicho tantas veces, esa frase esperanza viva, mejor dicho, se refiere a la vida eterna. Esa es nuestra esperanza viva, la vida eterna que nos ha sido conferida a través del nuevo nacimiento por la resurrección de Jesucristo de los muertos, que gana eso para nosotros. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Y el versículo 5, que es el clave para nuestra enseñanza, dice que sois guardados por el poder de Dios, el poder supremo, la omnisciencia, la omnipotencia y la soberanía de Dios guardan nuestra herencia, esa vida eterna, y también nos mantienen seguros y firmes como creyentes. Ya hemos dicho varias veces que el poder de Dios preserva al creyente de forma tal que el creyente pueda perseverar. El poder de Dios, la gracia, el poder soberano, omnisciencia, omnipotencia de Dios me preserva a mí de forma tal que yo pueda perseverar. Si no fuera por el poder de Dios que me preserva, ninguno de nosotros pudiera pues perseverar. All right? Así que con eso en mente, pues vamos a entrar de nuevo a la enseñanza.
Para beneficio de los que no han estado, hay unos blanquitos, vamos a llenarlos rápido y continuamos donde nos quedamos. El primero que tiene en la primera página dice, la perseverancia de los santos. Y otra vez, la insistencia es que tenemos que enfocarnos que la perseverancia de que nos habla no es de cualquier persona, es un grupo de personas que la Escritura identifica como los santos. Amén. ¿Cuántos estaban la vez pasada? ¿Cuántos no estaban la vez pasada? All right, para los que no estaban la vez pasada, ahí está el énfasis, right? Se refiere a eso. Y el blanco que tiene que escribir es el siguiente. El término perseverancia de los santos enfatiza la responsabilidad del creyente de continuar o perseverar en la fe y en la santidad. Segundo, la perseverancia de los santos, o mejor dicho, la preservación de los santos. Y el término enfatiza entonces la soberanía de Dios en la salvación y la verdad de que la salvación es toda gracia. Salvación es toda gracia. Hemos dicho a la saciedad por muchos años que la salvación tiene tres aspectos: regeneración, santificación y glorificación. Y cada uno de esos aspectos es solamente posible a través de la gracia, la intervención divina sobrenatural, única y exclusiva de parte de Dios. ¿Ok? El término enfatiza la soberanía de Dios en la salvación y la verdad de que la salvación es toda gracia de principio a fin. El énfasis es en el hecho de que Dios preserva a todos, no a algunos, a todos los que Él ha elegido y redimido. Si alguien ha sido elegido, alguien ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, Dios preserva a esa persona. Y el tercer término que consideramos es la seguridad eterna de los santos, y este término enfatiza el consuelo que el creyente recibe. El consuelo es seguridad eterna, seguridad, certeza, seguridad, que el creyente recibe de estar seguro de su salvación a través de esta vida. Nunca perderé mi salvación en esta vida, y obviamente por la eternidad. La vez pasada mencionamos algo que no lo hicimos la vez anterior, y simplemente para beneficios de los que no estaban, pues vamos a tocar un poquito sobre eso. Es una reflexión bien superficial acerca de la preservación y perseverancia, pero énfasis en que se trata de la perseverancia y la preservación de los santos. ¿Quiénes son estos santos? El concepto de la preservación y perseverancia de los santos enfatiza, perdone que vaya tan rápido, la verdad siguiente: aquellos que son salvos perseverarán hasta el fin como resultado de la gracia de Dios. Perseverarán hasta el fin como resultado de la gracia de Dios, no como resultado de su propia fuerza u obras. ¿Por qué es importante? Pues como ya hemos visto en distintos segmentos de nuestro programa de discipulado de Matete, pues que hay personas que creen en la salvación por gracia, pero con obras, ¿verdad? Y la herencia religiosa que nosotros traemos, de donde por lo regular nosotros provenimos, thank you very much, de donde provenimos, ¿verdad? Pues es precisamente lo que enseña. No se niega a decir, nosotros no creemos en la gracia de Dios, pero si creemos en la gracia de Dios, más obras, all right? Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hay que añadirle esto, aquello otro, algo que obviamente pues nosotros no creemos, ¿ok? Así que si vamos a perseverar o a ser preservados, no es en ninguna forma nuevamente como resultado de nuestra propia fuerza o de nuestras obras. Es simplemente el resultado de la gracia de Dios, ¿ok? Este nombre santos se aplica a los creyentes, es un nombre que se refiere a la santidad de los que han sido salvos. Los que han sido salvos se les ha otorgado han sido separados y continúan siendo separados, right? En la regeneración fueron separados de la muerte espiritual, santos, separados de muerte espiritual, y continúan día tras día siendo separados, que es lo que conocemos como santificación. Importante. Se refiere entonces a los creyentes que Dios ha llamado
apartados del pecado, para consagrarlos a sí mismos, de forma tal que sean santos, separados, en este caso vivan vidas santificadas para Él. Se refiere a todos los que mediante la salvación por medio de la fe han sido santificados, quiere decir aquellos que han sido apartados del pecado para vivir en Cristo nuestro Señor. Señalamos, volvemos a hacerlo con la esperanza de que si no pudimos captarlo la vez pasada, lo captemos en este momento. Así que présteme atención, por favor, se lo suplico. Muy importante recordar que esta doctrina que estamos considerando se conoce como la doctrina de la preservación o la perseverancia. ¿Amén? ¿Amén? No se conoce así, se conoce como la doctrina de la preservación o perseverancia de los santos. No se olvide que la frase de los santos es tan importante como el término preservación o perseverancia. Y es por eso es que lo vuelvo a repetir, porque tenemos que encajar las dos cosas para que entonces lo que la Escritura nos enseña pues tenga sentido y no haya posibilidad de que podamos ser persuadidos a dudar o a que haya ambivalencia en nosotros sobre lo que la Escritura enseña. Ahora, ¿por qué es importante? Dijimos, porque el desafío que nosotros enfrentamos con esta doctrina no solo es, esto es parte del desafío, pero no lo es todo, no solo es si la Biblia enseña que una persona que una vez que ha sido salva tiene seguridad eterna, que una persona que ha sido salva siempre es salva. Ese no es el único desafío, eso es parte del desafío que nos presenta esta doctrina, sino también nos presenta el desafío de lo que la palabra de Dios enseña acerca de los santos. Por eso la insistencia en que tenemos que asegurarnos que cuando hablemos de esto, hablemos de la preservación de los santos o la perseverancia de los santos. Y eso es importante, sí, es importante. ¿Por qué razón? Pues porque nuestra definición de este término santo o del término o la palabra santo, la definición que nosotros le demos a ese término probablemente va a determinar si creemos o no creemos en la doctrina de la preservación o perseverancia. Y no solamente eso, sino que va a afectar la forma en que interpretamos lo que la palabra de Dios enseña sobre estas dos cosas, perseverancia de los santos, preservación de los santos. Acuérdense que cuando hablamos de doctrina en este estudio discipulado simple, sencillo, down to earth, que nosotros llamamos matete, para efecto de nuestro estudio, cuando hablamos de doctrina, simplemente lo que estamos considerando es lo que Dios ha ya dicho, ha revelado en su revelación escrita que es la Biblia, sobre distintos aspectos de la vida cristiana. La Escritura habla acerca de la preservación del pueblo de Dios, de la perseverancia del pueblo de Dios. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de la preservación y de la perseverancia, estamos simplemente tratando de sacar de la Escritura, ¿verdad?, lo que la Escritura dice sobre esos dos aspectos de la vida cristiana. Sé que lo he repetido montones de veces, pero continuaré haciéndolo porque a través de los años ha habido una disinformation bien intensa dentro de algunos círculos quote unquote evangélicos, y yo no sé cuán contaminados podamos estar los que estamos aquí presentes con ese germen. Cuando se escucha la palabra doctrina, lo que escuchas es algo que es negativo, algo que hay que sacar del cuerpo, algo que no es de Dios, right? Que sabemos que no es de ninguna forma de esa forma. La Escritura nos habla acerca del rechazo que tenemos que tener sobre doctrinas de hombres, pero la misma Escritura nos dice la necesidad que todos tenemos de persistir, perseverar en la sana doctrina, lo que Dios ha enseñado que es sano en cuanto a cómo el cristiano vive la vida cristiana. Ahora, el principio o la verdad que queremos enfatizar con relación al asunto de entender lo que la palabra santo quiere decir, lo podemos expresar de esta forma. Présteme atención, por favor. Si un santo, right, es una persona
hecha a sí mismo. Es una persona que es santo porque él mismo o ella mismo, por las cosas que ha hecho, ha conseguido llegar a ese nivel de santidad que se auto-otorga a sí misma la capacidad de ser llamada santo. ¿Right? Eso es lo que quiero decir. Si un santo es una persona hecha a sí misma, es decir, uno que se ha hecho santo o que puede ser santo por su propia fuerza, ¿cuántos me entienden hasta ahora? Right? Entonces, es obvio que siempre esa persona será o no santo, ¿verdad? El ser o no santo por el resto de su vida también dependerá de él, de lo que la persona haga. Si soy santo por lo que yo hice, si alcancé este título o esta designación de ser santo porque viví de esta forma o porque no hice aquello o porque me sacrifiqué de esta forma, pues entonces si continuaré siendo santo el resto de mi vida, va a depender precisamente de lo que yo haga. Amén. Gloria a Dios. No era tan difícil como yo pensaba. ¿Ok? O la persona seguirá santificándose, siendo santificada para el resto de su vida, dependiendo de lo que ella haga. Si en primera instancia fue santo como resultado de lo que la persona hizo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que los santos son santos solo por la gracia de Dios. No por lo que hagan o por lo que dejen de hacer. La palabra enseña que en sí mismo los santos son pecadores. Que consistentemente aún en el día de hoy, cada uno de nosotros que posiblemente somos santos, continuamos luchando con la tendencia que tenemos dentro de nosotros a apartarnos de Dios, a ir por el camino que nos conviene más a nosotros, que nos gusta más a nosotros. La palabra enseña que los santos son santos solo por la gracia de Dios, en sí mismos son pecadores, no tienen en ninguna forma santidad natural, en ninguna forma tienen poder divino, espiritual para generar santidad dentro de ellos o para ser santos, right? Entonces, si eso es de esa forma y es de esa forma, la Escritura nos está enseñando, ¿verdad? Que es Dios, solamente Dios quien puede colocar en una persona en ese ámbito de ser santo y mantener a esa persona en ese ámbito de santidad y provocar que esa persona vaya creciendo, vaya aumentando en santidad, que simplemente quiere decir que cada día que pase vaya apartándose más y más y más de las formas viejas de vivir y que sea convertida más y más a la semejanza del Señor Jesucristo. Por lo tanto, está claro que si los santos son hechos por Dios, la continuidad de los santos en santidad, el que un santo pueda continuar en santidad, también depende de Dios, también depende de la gracia de Dios y no de ellos mismos. No sé si puede ver la correlación que hay entre el concepto, los santos y la enseñanza de la perseverancia y la preservación. Las dos cosas están cogidas de la mano. La vez pasada concluí con esta afirmación y lo vuelvo a hacer nuevamente. Si se define lo que es ser santo como, escuche, porque esto es lo que nosotros definimos de acerca de la salvación y lo como iglesia creemos con relación al asunto de la salvación. Lo que es ser santo como aquel que es elegido por Dios incondicionalmente desde la eternidad pasada. Si nosotros nuevamente definimos lo que es el santo, lo que es el salvo como eso, como aquel cuyos pecados son totalmente pagados por la expiación de Cristo, ¿cuántos creen que el 100% de sus pecados fueron pagados nuevamente por la expiación de Cristo? ¿Cuántos creen que fue 75%? 90%, es 100%, creemos eso, ¿verdad? No hay nada, no hay posible que nosotros podamos expiar por ninguno de nuestros pecados. Creemos que es única y exclusivamente la obra de expiación, de redención de Cristo en la cruz del Calvario. Si se define lo que es ser santo como aquel que ha sido sobrenaturalmente regenerado y renovado interiormente por el poder
soberano del Espíritu Santo, pues entonces es muy difícil creer en otra cosa que no sea en el hecho de que Dios preserva a los santos y la perseverancia de los santos única y exclusivamente por medio de la gracia de Dios. Ese es el principio. Esa es la verdad que es importante para que nosotros podamos apropiarnos, como la Escritura enseña que debemos hacer, ¿verdad?, de estas verdades que Dios nos ha revelado en su palabra y podamos entonces vivir la vida cristiana en la forma en que Dios ha designado vivirla. ¿Por qué es importante lo que acabo de decir? Pues porque la mayor parte de nosotros, si nos preguntan, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tú quieres vivir una vida cristiana? Claro que sí, right? El asunto es vivir la vida cristiana en la forma que Dios determinó que se va a vivir. Y lo que estamos considerando nuevamente, ¿verdad?, que nos convierte en verdaderos matetes del Señor Jesucristo, son verdades bíblicas que nos van a capacitar a nosotros para poder vivir la vida cristiana, pero en la forma que Dios determinó, no en la forma en que nosotros pues desearíamos poder hacerlo, ¿ok? Dos cosas importantes. Esta doctrina no enseña que los santos de Dios nunca caen en pecado. No enseña que los santos de Dios nunca entran en tentación. Dijimos ya que estas palabras, preservación, perseverancia, seguridad eterna, si usted las saca del contexto bíblico y las considera en su naturaleza misma, ¿verdad? Perseverar, preservar, seguridad, pues se puede inferir sin temor a equivocarse que las mismas implican la presencia de algún tipo de peligro. No es importante preservar a menos que haya un peligro del cual yo tengo que ser preservado. Amén. Right? Y podemos añadir mucho sobre el particular, no lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho varias veces, ¿ok? Así que la doctrina implica, en cuanto a Dios se refiere una cosa, en cuanto al cristiano se refiere otra cosa. En cuanto a Dios se refiere, doctrina de la preservación, doctrina de la perseverancia, implica que Dios nunca, que es el que tiene la sartén agarrada por el mango, Dios nunca permitirá que el creyente caiga completamente, permanentemente, o que el creyente pueda perder su salvación, sino que el creyente va a tropezar como tropezamos cada uno de nosotros, pero Dios no va a permitir que ese tropiezo sea permanente, sea para siempre. El concepto de preservación y de perseverancia trae consigo la verdad de que Dios siempre nos trae de regreso a su redil. Siempre tropezamos, la embarramos, nos ponemos tercos, nos ponemos rebeldes, no, que yo estoy bien, no, que y Dios ahí, el Espíritu Santo, hasta que finalmente bajamos la guardia, confesamos nuestro pecado y Dios está ahí como el hijo pródigo esperando a mitad de camino, y cuando nos ve que viene menos de camino, arranca para correr para donde nosotros estamos, abrazarnos y reconciliarnos nuevamente con Él. Amén. Ok. En cuanto a los creyentes se respecta, la doctrina de la preservación y perseverancia, la implicación es que por la gracia de Dios, el creyente siempre vuelve al arrepentimiento. Tropezamos, caemos, nos rebelamos, pero si hemos nacido verdaderamente de nuevo, siempre volvemos al arrepentimiento, y una vez volvemos al arrepentimiento, pues comenzamos de nuevo nuestra batalla en busca de santidad. Esa es una buena forma de ponerlo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ok, now, vamos entonces a ¿cuál página de ustedes? Déjame ver. Página... para los que no estaban la vez pasada, hay uno, déjame darle los blanquitos, está bien, ok, para aquello de que pues todo el mundo tenga la página, bien rapidito, ok. Página, creo que página es 2.
donde dice que la vida de Pedro es evidencia. ¿Ahí? Ok, escriba esto. La vida de Pedro es evidencia de que en la experiencia espiritual del creyente genuino hay toda clase de altibajos. Pero la vida de Pedro también ilustra la gloriosa verdad bíblica del poder que el poder de Dios guarda al creyente. Esas dos cosas, si quiere ver un poquito más de exposición sobre eso, pues tiene que usted mismo o misma tomar la iniciativa de ver las sesiones previas. En esa misma página, los motivos de la oración del Señor Jesucristo que están presentes en el contexto de Juan 17, 15 y 23, que es el pasaje bíblico que tienes ahí. Los motivos son que los creyentes fueran guardados del mal, Señor, guárdalos del mal. Segundo, que fueran santificados por la palabra. Tercero, que compartieran su santidad y gloria. Cuarto, que fueran perfectos en unión con Cristo y unos con otros. Y quinto, que los creyentes perseveraran en la fe. All right? Now, página número 3. ¿Sí? Próxima página. 3, yo no tengo número en mis notas, ¿la 3 o la 4? 3, ok, donde dice algunas verdades que precisamos entender con relación a la doctrina de la preservación y la perseverancia. All right? Now, la palabra que quiero que subraye de primera intención es la palabra entender en el encabezamiento que tiene ahí. Precisamos entender, precisamos comprender, conocer, entender, comprender. All right? Okay. Porque si simplemente sabemos de la existencia de las mismas, pero no lo entendemos, no lo comprendemos nuevamente, pues poco probable que podamos hacer la aplicación de ellas en nuestra vida y que podamos recibir la seguridad, la paz, la tranquilidad, el ánimo, que seamos levantados cuando tropezamos, cuando enfrentamos desafíos, cuando nuestra salud se ve afectada, cuando las circunstancias lucen totalmente adversas. Pues el estar claro que Dios me está preservando, ¿right? Cuando la embarro bien embarrada, cuando el tropiezo es grande y tiene consecuencias y parece que ya pues estoy actuando como si fuera un inconverso y que Dios pues ya me ha abandonado, lo que sea, ¿verdad? Pues el hecho de que está claro de que el Dios que me salvó me preserva para que yo pueda perseverar, eso trae ánimo a uno y levanta al creyente. Pero si no lo entendemos, si no lo comprendemos, aunque las verdades están claras y las hemos escuchado montones de veces, pues es poco probable que podamos apropiarnos de ellas y las mismas puedan tener el efecto que Dios quiere que tengan en nuestra vida. ¿Ok? En la primera verdad son 2 solamente. En las próximas sesiones vamos a seguir añadiendo, pero para efectos de las notas que tenemos son simplemente 2. Y la primera ya la vimos un poquito la vez pasada. Nos habla acerca de la realidad de la fe superficial. Escriba esto: la fe superficial siempre será posible. Hay una fe que es superficial, de la misma forma que también hay una fe salvadora que persevera. Escriba los dos puntos en caso de que pase algo. La fe superficial siempre será posible, siempre va a existir personas dentro del contexto de la iglesia cuya fe no es una fe genuina, es la fe que es superficial, y Cristo nos da ejemplos de circunstancias de que son de esa forma, y sabemos que en la Escritura nos habla acerca de el trigo y la cizaña, y ahí no hay mucha diferencia entre el trigo y la cizaña, y aquellos que son identificados como cizaña confiesan, proclaman fe en Cristo, fe para salvación, right? Y hay otros que son identificados como trigo, que ellos serían entonces la fe salvadora que siempre persevera, que es el segundo punto que usted tiene ahí en la página número 3. Veamos primero la primera. La fe superficial siempre será posible. Como la hermana Lupita nos enseñó la vez pasada, es posible declarar públicamente lo que en realidad no ha sucedido eternamente. Proclamar públicamente. Y pues sabemos, como la hermana nos señaló la vez pasada, ese grupo de personas que en un momento dado van a decir Señor, 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 Señor.
Cristo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, aquello otro. Están proclamando públicamente, nuevamente, algo que en realidad no había sucedido internamente, porque Cristo le dijo, ustedes están proclamando todas esas cosas que están diciendo o que han hecho, pero ustedes y yo nunca hemos sido uno, apartados de mí, porque nunca os conocí. Mucha actividad religiosa en mi nombre, cantando las alabanzas cristianas de Hillsong y de todo un montón de cosas, ¿verdad? Pero no ha habido un nacimiento espiritual verdadero. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Amén. All right? Ok. So, la palabra de Dios advierte acerca de personas, inclusive maestros en la iglesia, que no son verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. A eso nos referimos cuando hablamos de la fe superficial, que siempre será posible en el contexto de la iglesia. Juan 2, 23 y 25, perdone que vaya deprisa, ¿ok? Mientras estaba en Jerusalén, Cristo está hablando a sus seguidores. En la fiesta de la Pascua, en ese momento, en esa circunstancia, en ese evento, si usted quiere, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, no al escuchar la palabra poderosa, sino al ver las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Creemos, Hijo de Dios, Hijo de David, todo ese momento, bendito el que viene, Hosana, Hosana. ¿Se acuerdan de todas esas cuestiones? Los mismos que horas después iban a decir, crucifícalo, crucifícalo, right? ¿Ok? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre porque él sabía lo que hay en el hombre. Eran personas nuevamente cuya fe era una fe superficial. Normalmente cuando las personas son impactadas por la cuestión de las señales, pues es bien difícil muchas veces encontrar una fe que es genuina. Y siempre van en busca de más y más, y una experiencia mayor, mística, esotérica, ¿no? Y cualquier eventualidad, cualquier cosa que surge en la vida de ellos, estas personas, por la naturaleza de la crianza que habían tenido espiritual o religiosa, o en el contexto de iglesia, la crianza que han tenido, ¿verdad?, pues encuentran alicientes en experiencias místicas y esotéricas y son sumamente propensos a adjudicarle significado espiritual a cierto tipo de evento que pueda acontecer en la vida de nosotros, que muchas veces es, wow, man, qué coincidencia, o que esto, aquello otro, ¿verdad? Y pues sabemos que Dios es Dios y es soberano y que los pasos de sus hijos están en sus manos, pero simplemente estamos señalando los peligros que hay con estas prácticas y estas enseñanzas y este entrenamiento. Muchas personas han sido entrenados a pensar de esa forma, right? Y a medir las circunstancias, a evaluar las circunstancias que hay hacia alrededor utilizando esos criterios. Y una de las cosas más difíciles que uno encuentra en la vida de cualquier ser humano es dejar de creer algo que por mucho tiempo hemos creído. Usted quiere algo difícil de hacer, es dejar de creer algo que usted por mucho tiempo ha considerado como una verdad. Es sumamente difícil porque normalmente lo que nosotros somos está edificado sobre nuestras creencias. Y si por alguna razón alguien me confronta, me ofrece evidencia clara, bíblica, de que algo que yo he pensado que es verdad, no lo es, pues aún así es bien difícil para mí dejar de pensar en eso o creer eso, pues porque en el momento en que digo, no, pues eso ya no es, pues entonces lo quiero sacar de mi vida, tengo un problema, porque sobre eso que yo he creído he construido muchas otras cosas. Y el peligro entonces es que al sacar eso, pues todas estas cosas se me derrumben. ¿Right? O sea, puede parecer no muy, pero es significativo. Y muchas personas que están en estos testigos de Jehová y todas esas cuestiones, esa es una de las razones por las cuales es tan difícil para ellos aceptar algunas verdades que son claras en la Escritura. Porque las han creído y han sido enseñados
Se ha edificado, todo lo que son, han sido edificados sobre esas verdades. Y en el caso de algunas personas, no solo son creencias, sino experiencias. Y usted escucha, como hemos escuchado por muchos años, no solamente aquí, sino en muchos otros países, personas expresándose y dice, pastor, la palabra de Dios no dice nada de eso, pero yo experimenté esto. Pero yo fui al quinto cielo. O yo estuve hablando con Jesucristo en 5 o 6 ocasiones. Yo lo experimenté. Y si yo lo experimenté, si la Biblia no dice nada de eso, I'm sorry, right? Y su vida religiosa espiritual es edificada sobre esas cosas. Es a big challenge, ¿ok? No es ninguna bobería, familia, all right? So, la importancia del nuevo nacimiento no puede sobreenfatizarse, right? Importante. En Juan 6, 64 y 66 dice, pero estoy en la página número ¿qué? 3, all right. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo habían de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado del Padre. Desde entonces, subraye, desde entonces muchos de sus ¿qué? De sus discípulos, right, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué razón? Porque la fe de esos discípulos, Judas era un discípulo, amén, estaba más perdido que una cucaracha en un baile de gallina, como decimos nosotros, ¿verdad? All right. So, muchos discípulos volvieron atrás. Nos habla nuevamente del hecho de que la fe superficial es posible. Juan 8:31, muy interesante, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, subraye lo próximo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, que continuidad y permanencia en la obediencia de la palabra es un distintivo del verdadero creyente. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 8 del 42 al 47 nos habla también sobre eso. Segundo, que la fe salvadora también persevera, ¿right? En otras palabras, que la fe salvadora es la fe que genera el nacimiento espiritual. Esa es la fe salvadora que persevera. La fe de la persona que ha nacido de nuevo, escriba esto por algún lugar, la fe del que ha nacido de nuevo siempre persevera porque Dios mismo la preserva. Si alguien nació de nuevo, la fe de esa persona va a perseverar para siempre. Y la razón por la cual va a perseverar para siempre, pues porque la fe de la persona que ha nacido de nuevo, Dios la preserva. Importante. Cristo enfatiza en Juan capítulo 3, de 3 al 5, la necesidad de tener un nuevo nacimiento. Sabemos que Nicodemo era un conocedor de las Escrituras, sin embargo no había experimentado ese nuevo nacimiento. All right. Vemos entonces también en Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 25. Está una muy buena porción bíblica. Esto es lo que dice: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19 en adelante es crucial para lo que estamos diciendo en este momento, que la fe salvadora siempre persevera, que la fe de la persona que ha nacido de nuevo siempre persevera porque Dios mismo la preserva. Aquí nos habla de un sinnúmero de personas que estaban activos dentro de la comunidad de una iglesia, que tenían comunión dentro del contexto de la iglesia, pero sin embargo pues no perseveraron porque no son preservados de Dios, porque si hubiesen sido de Dios, si hubiesen tenido un nacimiento espiritual, pues entonces hubiesen perseverado, porque eran preservados por Dios. Versículo 19, escuche, véalo usted mismo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban dentro de la iglesia, daban la apariencia de que tenían fe y que eran discípulos, pero no lo eran, ¿ok? Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen tenido un nacimiento espiritual, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara ¿qué?
que no todos son de nosotros. Quizás hablamos el mismo cristianés y levantamos las manos y decimos amén, aleluya, y tenemos experiencia, lo que sea, pero necesariamente eso no quiere decir que somos parte de la misma familia. Versículo 20. Vosotros tenéis la unción del Santo. En otras palabras, han tenido un nacimiento espiritual. El Espíritu Santo vive permanente en ellos y conocéis todas las cosas, porque una de las funciones que el Espíritu Santo tiene es brindarnos la iluminación que nosotros no teníamos antes de haber tenido un nuevo nacimiento, a pesar de que muchos de nosotros pasamos años y años metidos dentro de una organización religiosa, ¿right? Sea iglesia o no lo sea. ¿Okay? Os he escrito no porque seáis ignorantes a la verdad, sino porque la conocéis. Seguro, si el Espíritu Santo vive en ellos, definitivamente ya no somos parte de lo que éramos ignorantes. Ya no somos hijos de ignorancia o desobediencia, como Pedro dice. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niegue al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Versículo 24, que es clave para nosotros, es self-explanatory. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, la verdad de la salvación que finalmente hemos podido escuchar porque se nos dio un nuevo nacimiento y ahora nuestros ojos espirituales fueron destapados. Y nuestros ojos espirituales, oídos espirituales fueron destapados y nuestros ojos fueron abiertos, ¿ok? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, o porque lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la promesa que nos dio es la vida eterna por medio de la fe en Cristo, y esto no es de vosotros. ¿Ok? Now, Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Right, ok. Esto es lo que dice: amados, quiere decir que está hablando de cristianos. Ahora somos hijos de Dios. No es que seremos, es que somos hijos de Dios. En el presente somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, que es la glorificación, que es la extirpación permanente para siempre de estos vestigios de la vieja naturaleza. Aún, entre otras cosas, la fe. Llegará un momento en que nosotros no vamos a tener fe de ninguna clase, porque ya en lo que tenemos fe estará al frente de nosotros. No será necesario tener fe delante de la presencia de Dios. Es lo que estoy tratando de decir, ¿ok? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, subraye, sabemos, eso es certeza absoluta. Es el mismo sabemos que encontramos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. No es quizás, esperamos, quién sabe, no es total, absoluta seguridad de algo, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. No hay duda de ninguna clase, porque vamos a perseverar, porque Dios no está preservando. Right? Repita conmigo: yo voy a perseverar porque mi Dios me preserva. No tiene que ver conmigo, es Él. Gloria al nombre del Señor. Y bueno tenerlo claro, las montones de veces que tropezamos, las montones de veces que desobedecemos, las montones de veces que Satanás empieza a recordarnos que tú no sirves, que tú no eres, que eres un hipócrita, que eres aquello otro, que hay personas también que son agentes de Él, que le gusta tirar y sembrar montones de dudas y confusiones. Es bueno entonces tener dentro de nosotros nuevamente. Alguien me enseñó hace mucho tiempo, no soy dogmático en cuanto a esto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios quiere hacer lo que Dios va a hacer, lo que Él quiere hacer. Pero alguien me enseñaba al principio de mi caminar con el Señor que Dios nunca te va a recordar algo que tú no hayas estudiado. ¿Right? So, me decía eso de forma tal de que yo fuera diligente en mi estudio de la palabra de Dios. ¿Viste que dije? No soy dogmático, no estoy diciendo, siempre de esa forma, pero la verdad del caso es que es la palabra es la que renueva mi entendimiento, ¿verdad?
Y es un depósito que estoy haciendo dentro de mí, de la verdad de Dios. Y sabemos que en muchas ocasiones, en determinados momentos, el Espíritu Santo ha traído a nuestra conciencia porciones, pasajes bíblicos, principios bíblicos. Quizás nos acordamos tal capítulo, tal versículo, tal libro, pero la verdad bíblica del Espíritu Santo la ha traído a nuestra conciencia. Right? Y sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él. Y el punto que estoy tratando de destacar es la certeza, la seguridad que se enfatiza nuevamente. Y todo aquel, no algunos, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Es inseparable. Ahora, si yo voy a perseverar, es porque Dios me está preservando. Y si Dios me ha estado preservando, escuche por favor, que inevitablemente va a haber una inclinación dentro de mí a purificarme a mí mismo. Amén. Dios no me va a estar preservando y yo voy a estar, vamos a pariciar, vamos a chinchorrear, vamos a hacer whatever, vamos a vivir la vida loca, lo que sea. No. Si en realidad Dios me está preservando, si en realidad Dios está haciendo, pues definitivamente la dirección que Dios me va llevando es una dirección de purificación. Porque fíjese lo que dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. And by the way, el que se purifica a sí mismo lo tiene que hacer en el mismo contexto que lo han hecho todos los cristianos, utilizando como criterio 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo, me he purificado a mí mismo, pero cuando yo me he purificado a mí mismo no he sido yo, sino que es la gracia de Dios en mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pablo nos dice dos cosas en esta porción. Terminamos. Una vez que hemos sido adoptados como hijos de Dios, tenemos la certeza de que algún día seremos como Cristo. Total. La certeza de que algún día lo vamos a ver como Él es. Es lo que Juan nos está diciendo. No es lo que el pastor me está diciendo. Es lo que Juan en la santa palabra de Dios, inerrante, perfecta, santa, pura, dice. Tenemos esa certeza. Algún día yo voy a ser como Cristo. ¿Voy a ser como Dios? Pues claro que no, ¿verdad? ¿Sabes? No lo vamos a hallar. Pero voy a ser santo, puro. Ya no va a haber lucha con pecado de ninguna clase. Él fue tentado en todas las formas, sin pecado de ninguna forma. Y la otra cosa que nos dice es que el creyente genuino tiene esa esperanza, ¿verdad? No vive una vida descuidada. No vive una vida gobernada por la carnalidad. No vive una vida cuyas prioridades son las prioridades de este mundo. No vive una vida contenta con venir a la iglesia el domingo, estar un rato, dar una ofrenda, un diezmo, lo que sea, y después irme a vivir como yo quiera vivir. No funciona de esa forma. Sino que el creyente genuino que tiene esa esperanza busca santidad. Busca pureza, anhela cada día que pasa odiar más el pecado en todas sus expresiones y amar más la santidad, parecerse más al Señor Jesucristo. Recuerden que son las zorras pequeñas las que echan a perder el viñedo. Y tenemos que odiar las zorras pequeñas. Y cuando el Espíritu Santo te da convicción, te dice, te deja ver, te crea esa incomodidad dentro de ti, pues usted y yo lo que tenemos que hacer es salir corriendo y confesar eso como pecado y hacer lo que tengamos que hacer y decirle, lo que te dije, esta parte era verdad, pero esa otra parte no necesariamente. ¿Alguien dice amén? Right? Que tiene esa esperanza se purifica, igual que eres puro. Escriba esto y terminamos. La Biblia enseña que Dios preserva a su pueblo por la salvación, pero siempre lo hace de tal manera que su pueblo persevere en la santidad. Dios me preserva para salvación, pero lo hace de tal manera de que yo persevere en santidad. Y la última porción bíblica, 1 Pedro 1, 14, 16, esto es lo que dice. Como hijos obedientes,
Acuérdense que hubo un momento que usted y yo no éramos hijos obedientes, éramos hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No vuelva para atrás a hacer las mismas cosas que hacías anteriormente. Don't do that. No, porque tú hacías eso anteriormente. Eras hijo de desobediencia y actuabas conforme a la naturaleza que tenías, pero tú no tienes esa naturaleza ya. Porque antes tú estabas en ignorancia, pero ahora ahora la luz de Dios, el Espíritu Santo, te ha dado iluminación. Y ahora tienes acceso a la verdad de Dios. Así que en vez de conformarme a los deseos que tenía antes, cuando vivía en ignorancia, así como el que me llamó es santo, yo no me llamé, yo no dije, ven, entra a mi vida, Él entró a mi vida. Right? Como el que me llamó es santo, sed también vosotros santos en algunos aspectos de vuestra vida. No, en toda vuestra manera de vivir. Y eso incluye las zorras pequeñas. Porque nuestro mayor problema no son con las zorras grandotas, familia. Son con las dichosas zorras pequeñas. Es la acumulación de nuestra negligencia de esas zorras pequeñas la que complica la cosa. Y de la noche a la mañana, ¡pum!, explota una bomba y no sabemos por qué. Muchas veces. O hemos incurrido en conductas que, ¿cómo va a ser? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo hice esto? Pues si se improvisa y empiezas a considerar, te das cuenta que ha sido las muchas negligencias con esas dichosas zorras pequeñas. Así que sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy también santo. Ahora, no hay absolutamente más tiempo en esta hora. Esas porciones bíblicas que tienes ahí, ¿verdad?, son pasajes bíblicos que claramente reafirman esos dos aspectos de esta doctrina gloriosa, la preservación y la perseverancia. All right? Y te da razón de afirmar, como dice el encabezamiento ahí, que la preservación y la perseverancia de los santos, sin duda alguna, son doctrinas bíblicas, no son inventos de nadie, son doctrinas que están claramente explícitas en la santa palabra de Dios. Y están ahí con el propósito de ayudarnos a nosotros a continuar siendo conformados más y más a la semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. God is good. All the time. Padre, muchas gracias te damos porque nos ha ayudado en esta noche. Gracias por tu santa palabra. Gracias porque es probable que en esta noche hayamos podido entender un poquito mejor de lo que previamente lo habíamos hecho, Señor. Gracias por no darte por vencido. Gracias porque tú continúas repitiéndonos las mismas cosas, Señor, hasta que podamos entenderlas o querramos entenderlas, Señor, y que para entonces llevarnos a aguas un poco más profundas en nuestro conocimiento de ti, Señor. Gracias por estos hermanos, gracias por haberles dado de tu gracia, inspiración, gracia, poder para esta noche haber escogido lo mejor, que es venir y sentarnos a tus pies, Señor, echar a un lado los quehaceres, las responsabilidades, los trabajos y sentarnos a ser enseñados por ti, Señor. Gracias por enseñarme a mí en esta noche y recordarme de que tú, que has sido suficiente durante muchos años, eres digno de nuestra confianza el resto del camino, Señor. Continuemos confiando, buscándote, deseando conocerte mejor y ser controlados y dominados por ti, Señor. En nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te rogamos que conduzcas nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares. En nombre de Cristo, amén. All right, Dios me los bendiga.